Buenas tardes, querida iglesia, ¿cómo están? Muy bien. Amén, gloria a Dios. Aquí estamos entonces con un problemita de luz, pero saliendo igual. Estamos entonces estudiando con nuestro querido pastor la necesidad del Espíritu Santo y la necesidad del bautismo y lo que es el bautismo, ¿verdad? Para morir al hombre viejo y nacer en el hombre nuevo. Y la necesidad de que tenemos que también seamos bautizados en el Espíritu Santo. Cuando vemos la vida de Pablo, que él fue bautizado en el Espíritu Santo y llevado al desierto para ser enseñado por el Espíritu Santo, ahí podemos ver la grandeza de Dios. Ahí podemos ver cómo obra el Espíritu Santo en nosotros desde que el momento en que nuestro Señor Jesús envió sobre nosotros su Espíritu Santo, ¿verdad? Que todos sabemos que antes de ir a donde está el Padre Celestial, nos dijo que nos iba a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que aprendiéramos, porque Él dijo que ese iba a ser nuestra ayuda espiritual y nuestro maestro en el camino del Señor, que Él todo nos iba a enseñar. Y así es, hermano, porque la palabra de Dios acá en Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes no vieron? Aquellos que estaban alejados de Dios, que no pudieron ver que el Cristo era el que estaba con ellos. Aquellos que hoy en día están en el mundo y que no pueden ver y conocer al Espíritu Santo. Pero aquellas personas como nosotros que lo amamos y que venimos a servirlo y que venimos a aprender de Él, entonces Él nos revela todo por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo es que llegamos a comprender lo que es Dios y los designios de Dios y las cosas que Dios puede hacer en cada uno. Es hermoso estar en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? El Espíritu Santo no es una cosa que nos ponemos como una prenda, que nos ponemos en la iglesia y salimos a la calle y ya no lo tenemos. El Espíritu Santo, cuando viene a morar en nuestras vidas, viene para estar cada día, cada momento, en cada lugar donde estamos, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en la calle, por todo lugar donde estemos, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tener un corazón abierto para que el Espíritu Santo pueda mostrarnos cada momento de nuestra vida. Tenemos que darle el lugar que Él se merece. Tenemos que lograr que el Espíritu Santo hable y nos dirija cada momento. Siempre he estado diciendo cuando predico que yo a veces voy al almacén y digo: Señor Espíritu Santo, ayúdame a que mis gastos no sean desmedidos y que yo no tenga que gastar más que después me falte. Eso es algo importante también. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra vida dependiendo de Él. Tenemos que saber que dependemos del Espíritu Santo cada momento. Y así también
para cuando estamos estudiando la palabra. Nunca ponernos a leer la palabra sin que el Espíritu Santo esté guiándonos. Porque cuando la leemos en el Espíritu, la palabra de Dios cobra vida. La palabra de Dios cambia. Ya no es un libro cualquiera, sino es un libro vivo, un libro que nos muestra, que nos refleja nuestro ser y que nos refleja las salidas a veces de muchos problemas. Por eso la importancia del Espíritu Santo, por eso la importancia de cuando tomamos la decisión de bautizarnos, nos bautizamos en la muerte de Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Es importante, y de ahí el Espíritu Santo, para que nuestro pie no resbale y estemos siempre guiados por Él. En el versículo 10 dice: pero Dios no nos reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo profundo de Dios. Acá nos confirma que el Espíritu de Dios es quien guía nuestras vidas, quien nos enseña el camino de Dios, quien nos enseña cómo debemos conducirnos. Dice, porque Él nos reveló, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por quién, iglesia? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Amén. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoce a Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién sabe de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién sabe de Cristo? El Espíritu Santo. Así como nuestro espíritu conoce nuestros pensamientos y nuestro ser, el espíritu de hombre, también el Espíritu de Dios conoce todas las cosas del Padre Celestial. Y Él es Él quien nos revela, quien nos indica, quien nos muestra, quien nos guía. El Espíritu Santo. Por eso es muy importante. Dice, en el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿De quién proviene el Espíritu? De Dios. Amén. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿para qué entonces Dios mandó el Espíritu hacia nosotros? Para que nosotros sepamos quién es y qué nos puede dar y qué puede hacer con nuestras vidas. Amén. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando viene el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Acomoda las cosas, acomoda nuestra vida, acomoda nuestro ser, acomoda nuestra familia, acomoda todo aquello que ponemos delante de Él para que nos guíe, para que nos enseñe. El Espíritu Santo es el que se encarga. Por lo tanto, es muy importante poder estar bautizado con el Espíritu Santo. Sabemos que el apóstol Pablo, cuando fue llevado al desierto, luego que Cristo estuvo con él, fue llevado al desierto a enseñar al Espíritu, enseñarle a Pablo todas las cosas de Dios. Y así es que él comenzó su ministerio. Y así es que él murió a esa carne para vivir en el Espíritu de Cristo. Murió juntamente con Cristo. Y Él revela acá en las Santas Escrituras que Él vivía por Cristo. Que Él vivía y caminaba en Cristo. Y que todo lo aprendió del Espíritu. No lo aprendió de hombre alguno. Lo aprendió de
el Espíritu Santo que Dios le reveló. Y dice, pero al hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si nosotros nos ponemos a hablar con un vecino que no está en las cosas de Dios, nunca va a entender a veces lo que le queremos decir. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que le dé el entendimiento. Pero ¿qué pasa? Si ese corazón quiere recibir de Cristo y está dispuesto a recibir de Cristo, va a recibir porque el Espíritu Santo es el que va a encargarse. Pero si ese corazón no está dispuesto, en vano vamos a hablarle. Igual tenemos que hablarle, porque igual se tiene que predicar la palabra de Dios. Porque por eso dice la palabra, predicar en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Cuando Dios sabe que va a estar ese corazón receptible para aceptar la palabra de Dios. ¿Y cuándo es fuera de tiempo? Cuando le hablamos y le hablamos y le hablamos a una persona y esa persona no recibe a Cristo y no quiere saber de Cristo, y a veces nos dicen, sí, yo sé, yo conozco a Dios y yo lo sirvo en mi casa. No es el modo, hermano. El servir a Dios es en su iglesia, es formar parte del cuerpo de Cristo, es formar parte de esta novia que Él va a venir a llevar cuando venga a buscar su iglesia, ¿verdad? Cuando sean las bodas del Cordero. Y tenemos que prepararnos, porque dice que tenemos que estar vestida de lino fino. Gloria a Dios. Va a ser hermoso este día, hermanos. Dice, en cambio, vuelvo a repetir, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí tenemos la otra prueba de que si nosotros hablamos con una persona y no nos entiende, es porque no está en el Espíritu, porque no está espiritual, porque el Espíritu no le ha llegado a él. Por eso cuando vamos a ir a predicarle a una persona o a predicarle a nuestra familia, tenemos primero que orar a Dios, pedir la conducción de Dios, pedir la conducción del Espíritu Santo que esté recepcionando en ese corazón que le vamos a ir a predicar. ¿Para qué? Para que sea aceptado la palabra de Dios por medio del Espíritu. Sabemos que nosotros no somos nada, somos polvo de la tierra nada más, y no tenemos la capacidad de ir a decirle a una persona y convencer a esa persona. El único que lo hace es Dios, y el único que lo hace, Dios lo hace por medio del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Y acá ahora quiero volver un poquitito para atrás en el capítulo 2, versículo 6, que dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Gloria a Dios, porque esa es la iglesia. Hablamos sabiduría del Señor porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque sabemos discernir lo que el Espíritu Santo trae. Cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que nuestro pastor predica en el púlpito, cada domingo que nos reunimos, ahí la palabra de Dios llega a nuestro corazón y el Espíritu Santo la discierne. Y ahí entonces tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si lo que el Espíritu Santo está hablando por medio de nuestro pastor es para nosotros, porque estamos en pecado. Entonces ahí tenemos que lograr corregir nuestro andar. Ahora, si nosotros estamos caminando rectamente en el camino del Señor, con el Espíritu Santo guiándonos, esa palabra no nos va a tocar, nos va a aumentar
la fe, nos va a aumentar el espíritu, vamos a crecer espiritualmente cada vez que analizamos lo que nuestro pastor los domingos está predicando, o inclusive las enseñanzas, porque hoy tendría que estar nuestro pastor, pero tuvo diligencias que hacer y no está enseñándonos como todos los viernes, ¿no? Pero gracias a Dios que tenemos igualmente la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzan madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Nosotros no hablamos como habla el mundo. Nosotros no hablamos de tecnologías, no hablamos de ciencias. Hablamos sí de la ciencia de Dios. Hablamos de lo que es Dios, del poder que es Dios, de lo inmenso que es Dios. Hablamos de toda la creación que Dios hizo. Y eso es hablar con sabiduría entre todos los hermanos y entre todos los que han crecido espiritualmente por medio del Espíritu. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y hablamos de esa sabiduría hermosa, que es la sabiduría de la salvación de nuestra alma, de saber que cuando nosotros nos preparamos y que un día vamos a estar en el reino de los cielos reinando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por nosotros y a rescatarnos con su sangre preciosa. Y eso es una sabiduría que el mundo no lo entiende. Eso es una sabiduría que solo entre la iglesia la sabemos, entre los crecidos espiritualmente. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Seguir buscando, seguir pidiendo, seguir teniendo esa comunión con Dios, no perderla nunca, jamás, la comunión con Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Si es verdad, somos seres humanos y a veces flaqueamos, a veces... pero está el arrepentimiento y está un Padre Celestial que nos ama tanto que cada vez que nos arrepentimos de corazón, Él viene y nos perdona y nos limpia con la sangre de Jesús y volvemos a caminar erguidos en el camino del Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Padre y bendito sea Jesús que nos ha dado tanta libertad, porque ahora ya no somos esclavos del mundo. Somos libres del mundo, somos libres en el nombre de Jesús, que Él nos dio esa libertad hermosa y nos dio al Espíritu Santo para que todo lo pongamos bajo su poder, bajo su mando y bajo su gloria. Y toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿no está bien? En el nombre de Jesús, damos gracias. Damos gracias. 20 minutos casi. 20 minutos casi. Damos gracias entonces a nuestro Padre Celestial por habernos amado, por habernos enviado el Espíritu Santo a nuestras vidas para que podamos conocer más y más de Él y poder anhelar en nuestros corazones esa vida eterna que estamos llevando a cada una de las personas que le predicamos. Amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo.